el día de hoy vamos a tocar el tema de los plazos para la interposición de el juicio de nulidad. Y vamos a estudiarlos desde la propia normatividad. Es decir, hay que situarnos en el artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Para ello, por favor, alguien ayúdeme. Vamos a darle lectura al 13, vamos a leerlo despacito y de ahí ustedes van a ir estableciendo los diversos plazos que hay para la misma. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Yo, profesor. Muy bien. Okay. Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o en línea. A través del sistema de justicia en línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción, no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter, la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del sistema de justicia en línea. Aquí analicemos un poquito este primer párrafo. Lo primero que nos dice es que cuando el demandante sea una persona física o una persona moral, pero de naturaleza privada, puede optar por presentar su demanda, lo que se conoce por la vía tradicional, que pensemos la vía tradicional es escrita con un expediente, en físico, digámoslo así, en papel. O puede optar por presentarla en lo que se conoce como la vía en línea. Y aquí debemos de entender, el tribunal ya tiene años que ha implementado esta forma para el acceso a la justicia, que es la vía electrónica. Aquí lo haremos todo por medio de comunicación de datos a través de una plataforma que da el propio tribunal y donde deberemos de contar con firma electrónica avanzada. ¿Sale? Entonces tenemos estas dos opciones. Ustedes ya podrán decidir si utilizan uno o el otro. En el entendido que la vía tradicional y la vía en línea, pues lo único que cambia, pues es que actuamos en uno mediante la impresión en hojas y en otro, pues en documentos PDF, más que nada. De ahí en fuera, el proceso será exactamente igual. Cambiará una que otra detallito, pero plazos, términos y demás son similares. Ahora, veamos lo siguiente. Cuando el demandante sea la autoridad, es decir, cuando se promueva un juicio de lesividad, este siempre será en línea. La autoridad no tiene esta facultad de escoger si quiere que sea en línea o si quiere que sea tradicional. ¿Queda claro esto? Entonces el día de mañana que ustedes sean autoridad y les encarguen hacer una demanda para revocar un permiso o una licencia, pues deberán de saber que su trámite será en línea. Muy bien. Ahora, dijimos que al particular, pues, le es permitido
elegir si lo quiere en línea o si lo quiere tradicional. Hay que entender que una vez que hagas tu elección, no la podrás cambiar. ¿Sí queda claro? Si usted ya me dijo en línea y después me dice, no, ¿sabes qué? Siempre ya no, ahora lo quiero en la vía tradicional, no será posible. Muy bien. Y recuerden ustedes que ya leímos un caso, bueno, un supuesto de la acumulación. Cuando se acumula un proceso que uno se tramita en línea y otro se tramita en la vía tradicional, ¿se acuerdan qué pasa? O ya no se acuerdan. Sí, se les informa, ¿no? A las partes y ellos decidirán si quieren continuar en línea o en tradicional, forma tradicional. Ok, y si no desahoga esa vista, ¿qué se entenderá? Por tradicional, se va por la vía tradicional. Exactamente. En el caso de los particulares, si no desahogas la vista, si tú no informas, si no dices, se entenderá que lo haces en la vía tradicional. Muy bien. Entonces, esto va a ser así. Ahora, ayúdenme por favor con el siguiente párrafo. Ok. Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda, se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional. Aquí tenemos, en relación a lo que acabo de decir, esta prevención que hace la ley. Si no me dices nada, pues entiendo que quieres la vía tradicional. Muy bien. Ahora, como yo les comentaba, pues yo sí soy partidario del uso del sistema en línea. Me gusta, se me hace cómodo. Me imagino que ustedes también, por, por la familiaridad que ya tienen con los medios electrónicos. Pero, pues es tal vez sea una cuestión generacional, pero en general, la impartición de justicia en línea es un tanto rechazada por los mismos abogados. Casi no lo usan. Y les comento, a mí se me hace muy adecuado, muy cómodo. No se hacen gastos innecesarios, como lo podría hacer impresiones en papel y demás. Además, por lo menos para mí es hasta más barato. Porque si hago una demanda que tiene que llevar 8 traslados y la demanda tiene 100 páginas, pues ya son 800 páginas. Nada más en imprimir y sacar copias. Y luego para que lo lleve el pasante, pues a lo mejor hay que ir 2 pasantes para cargar tanto. Y ya perdieron ellos tiempo. En cambio, si lo haces desde tu oficina en línea, pues queda presentado el mismo día, de inmediato. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, en materia de amparos, que presento un amparo, les voy a decir, hoy, 8 de la mañana antes de que abra tribunales. Y a las 2 de la tarde ya tengo asignado juzgado. Y hay ocasiones que el lunes mismo ya tengo mi auto admisorio. Y cuando lo presento en físico, pues a veces me tardo hasta una semana. Entonces, ya ustedes me dirán en un futuro si sí les gustó o no, pero bueno, es algo que deben de tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, vamos a leer ahora sí los plazos. Esto es muy importante y principalmente porque a veces les andan enseñando otras cosas. Y como ustedes agarrar la ley también les quema las manos, andan cometiendo errores brutales. Yo les comento porque formo parte de la Comisión Revisora de Exámenes Extraordinarios. Y luego me toca, o de diversos exámenes, de finales y demás. Y luego me toca exámenes donde les preguntan estos plazos y el maestro todavía dice que son 45 días hábiles, cuando eso ya tiene
Ya va para 8 o 10 años que se cambió a 30. Entonces, es importante que ustedes lo lean, lo vean para que sepan hacia dónde se tienen que mover. Muy bien, entonces, partamos de ello. Leamos, por favor, el siguiente. Vamos cada fracción haciendo una pausa para analizar. Sí, profesor. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican. Por fracción primera, de 30 días siguientes a aquel en que se dé alguno de los supuestos siguientes. Ok, primero veamos digamos que es el plazo genérico. 30 días, 30 días hábiles. Pero aquí les pregunto, ¿cómo realizamos el cómputo de esos días? Revisar. Ajá. El tribunal tiene bueno, especificado cuándo son días inhábiles. Los marca, hay un calendario, pero no me acuerdo dónde está. Creo que es en su página oficial donde dice cuáles días no son hábiles. Entonces, para poder contar días hábiles, o sea, se quitan sábados y domingos, se quitan esos días marcados por el tribunal y ya el resto se tiene que contar uno, así hasta el 30. Ok, pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Son 30 días hábiles, estoy de acuerdo con usted. Hay que acudir a la ley que rige la creación del acto administrativo. Piensen ustedes si es en materia ambiental a la LGEPA, si es de bosques, pues a la ley de flora y fauna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Hay que acudir directamente a ella y ver cuáles son los días, porque por regla general son días hábiles de lunes a viernes. ¿Estamos? Y se establecen días inhábiles oficiales, como lo puede ser, no sé, el 1 de enero, normalmente final. Pero a su vez hay vacaciones generales. Ejemplo, nosotros vamos a entrar a un periodo de asueto la próxima semana. Les pregunto, para la Universidad Nacional Autónoma de México, pues son días inhábiles del próximo lunes al próximo sábado. ¿Lo mismo ocurrirá en dependencias federales? No, les dan nada más miércoles, jueves y viernes, algunos. Yo, y estos no son días oficiales de asueto, ¿sí? No, No. no, son cuestiones, digámoslo, de costumbre, de tradición eclesiástica. Entonces, necesitamos analizar esto en cada norma. Así como dicen ustedes, bueno, dijo Lorena, pues se les dan miércoles, jueves y viernes. Pues hay algunos que nada les dan jueves y viernes. O hay otros que nada más les dan el viernes, o hay algunos que no les dan nada. Entonces, esto lo tenemos que revisar en acuerdos generales emitidos por la propia dependencia. ¿Sí queda claro? Pero viene algo interesante. Vamos a ver que son 30 días hábiles, hay que entenderlo así. Y vamos a ver los siguientes supuestos. Pero aquí viene algo que me interesa. ¿Cuándo surte efectos una notificación? Porque vamos a empezar a contar a partir de que surte efecto la notificación. Y entonces ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál sería la regla? ¿Cómo se imaginan que sea la regla? Abran, por favor, su ley federal del equilibrio, la LEGEPA. Y búsquenme ahí el apartado de notificaciones o de plazos y términos. Creo que es el artículo 167 bis. A ver, vamos a leerlo.
Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicación de esta ley se realizarán, fracción primera, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de emplazamientos y resoluciones administrativas definitivas, sin perjuicio de que la notificación de estos actos pueda efectuarse en las oficinas de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, si las personas a quienes deba notificarse se presentan en las mismas. En este último caso, se atenderá la razón correspondiente. Fracción segunda, por rotulón. Pero, Moisés, por favor, ayúdame. Ujú. Estas son las formas de notificación. Apréndanse Bien. ese artículo. Me imagino que ya lo vieron en procedimientos. A mí lo que me interesa es que me digan cuándo surte, por ejemplo, Moisés, lo acabas de leer, una notificación personal. ¿Por qué? Porque de ahí voy a empezar a computar mi plazo. ¿Concuerdan conmigo? Y será lo mismo cuando surte efectos una notificación personal que una por rotulón, que una por edictos, etcétera. Creo que es el 167 bis 3. A Las ver, notificaciones personales surtirán sus efectos es el día en que hubieran sido realizadas. aquí. Los plazos empezarán a correr Ajá. a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya surtido efectos la notificación. Esto es muy importante, y porque a veces cambia. Esta redacción, y a veces es el tema, porque pues tenemos la regla general. Vamos a decirlo así. La notificación surte sus efectos el mismo día y se empieza a computar al día siguiente en que surta sus efectos. Pero hay que leer la norma en particular que traiga esa regla, porque a veces nos confiamos. En materia fiscal, por ejemplo, dice, surtirá sus efectos al día siguiente que se realice la notificación. Entonces es un día más, ¿concuerdan? En cambio, la regla que acaba de leer Moisés es, surte sus efectos hoy. Por ejemplo, pensemos que hoy a las 9 de la mañana vienen y me notifican. ¿Cuándo surte sus efectos? Hoy. ¿Y cuándo se empieza a computar? Mañana. No, porque es sábado, Sí, perdón. Lunes. el lunes. Entonces el lunes ya será 1. Y así hasta llegar a 30. Pensemos lunes, martes, miércoles. Y que jueves y viernes sean inhábiles, no los contamos. Y así hasta que lleguemos a 30. Moisés, por favor, ¿puedes leer las otras reglas de notificación? ¿Qué otros supuestos tenemos? Sí, profesor, está el 167 bis 4. Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición. Ok, no, pero no viene, por ejemplo, cuando surte sus efectos por rotulón. Am, la notificación Está en el mismo que está por la de Sí, edictos, en ajá, el y la de, 167 bis 3. sí, si gusta leerlo, por favor, adelante. A ver, ¿cuál? Ya, no Ok. escucho. A ver. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuerdo de recibo. En las notificaciones por edicto se tendrá como fecha de notificación la de la última publicada en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial de la entidad federativa, en la que tenga su sede la unidad administrativa de la Secretaría, que ordenó la publicación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad federativa correspondiente. Las notificaciones por rótulo surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de la fijación del mismo. Ok, bueno, entonces aquí tenemos otro supuesto. ¿Sí ubican ustedes cuál es el rotulón y los edictos o no? ¿Alguna vez han entrado
Se les llama rotulones, estrados, listas. Pueden con cualquiera de esos nombres. ¿Alguna vez los han visto cuando van a una oficina de gobierno? ¿O en los juzgados también hay? Son unas listas que se pegan como en unos pizarrones de corcho. Exactamente. ¿Y qué dicen? ¿Recuerdan? O bueno, ¿se han fijado alguna vez? Mm. Nunca se han... Sí, dice pues justamente eso, ¿no? Que se notifica por rotulón o por edictos y surta sus efectos y demás a las siguientes personas, ¿no? Ok, Y dice, pero veamos que son distintos. Rotulón que edicto. sí, sí, son distintos. El que yo digo es el de rotulón, me parece. Exactamente. Rotulón, Estrado. reitero, rotulón, listas, Estrado. estrados. Normalmente cualquiera de esos tres nombres. Son, como has dicho bien, Moisés, estos, hay unos pizarrones antes de entrar o entrando al juzgado, donde se establecen el acto a notificar y el supuesto por el cual se te notifica de esa forma es porque no haya señalado domicilio dentro de la competencia territorial de la autoridad o porque señalaste un domicilio que fueron a buscar y no te localizaron. Es decir, la autoridad pues no te va a andar correteando, ¿concuerdan? Pues es tu obligación. Si no lo haces, será problema tuyo y tu notificación será de ese modo. Muy bien. Ahora, por edictos. Por edictos son estas publicaciones que se hacen en los periódicos. ¿Las han visto alguna vez? Y justo se utilizan cuando no conocemos un domicilio, cuando no encontramos a la persona y se le llama proceso de este modo. Los edictos surten sus efectos a partir de la tercera publicación. Al día siguiente hábil en el que haya acontecido la tercera publicación. Dieron un supuesto de correo certificado. También ya vimos o ya encontraron ustedes cuándo surte sus efectos. Pero ¿ven la importancia de todo esto? ¿Por qué? Porque lo primero que hay que decir es, a ver, veo si estoy en término para interponer la demanda. Y lo primero que tengo que saber es, pues, de qué modo se le notificó. ¿Queda claro? Ya veremos que hay un caso que es cuando desconozco o no me fue notificado, pero ese ya lo hablaremos en su momento. Ahorita vayamos al punto, digamos, lo normal, donde siempre me notifican o existe esta notificación. ¿Sale? Ahora, leamos por favor esta circunstancia. La segunda fracción, bueno, leamos la primera fracción del 13, por favor. Creo que ese no lo hemos leído. Vamos a ver los supuestos de los 30 días. Ya explicando cómo se hace el cómputo, ahora sí veamos los diversos plazos. Ok. Inciso A, que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a esta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. Ok, entonces ahí tenemos esta circunstancia.
primer supuesto es 30 días a partir de que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Y ya vimos que esta notificación puede ser por varias vías, varias formas, pero digamos que este primer espacio es el espacio común, el que vamos a tener, digámoslo, por regla general. Muy bien, me notifican y a partir de que me notifican, 30 días una vez que haya surtido sus efectos. Veamos el inciso B. Inciso B. Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativo. Ok, ahí tenemos esta siguiente, que se refiere propiamente a normas de carácter general. ¿Están de acuerdo? Hay que entenderlo que se va a referir a el inicio de la vigencia de un decreto, acuerdo o resolución administrativa de carácter general, y siempre estaremos hablando que se trata de naturaleza autoaplicativa. ¿Queda claro? Entonces, hay que entenderlo así. Esta naturaleza autoaplicativa de la Corte, perdóneme, de la norma, va a ser importantísima. Y vamos a contar a partir de la vigencia. Y aquí, otra vez, ¿cuándo entra o cuándo empieza la vigencia de una norma autoaplicativa? ¿Dónde lo buscarían? En el Diario Oficial de la Federación, porque ahí nace a la vida jurídica un decreto, bueno, estos elementos de carácter general de actos administrativos de carácter general. Y también se debe de revisar en los transitorios, porque hay algunas que no entran en vigor Exactamente. al ser publicadas. Tenemos que revisar los transitorios. Hay normas que te dicen, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Hay otras que te dicen a los 90 días, voy a poner un ejemplo, la reforma constitucional en materia penal que se hizo en 2008, entró en vigor hasta 2016. O sea, necesitamos leer cuándo entra en vigor. Y eso nos lo establecerá el propio acuerdo o decreto para poderlo leer, bueno, para poder ver si hacemos o no nuestra impugnación. ¿Sale? Entonces, ¿quedó claro? Veamos la fracción segunda, por favor. ¿Alguien más le gustaría leer? Mándeme. Ah, no, para mi compañero, es que si alguien más quiere leer. Ah, ya. ¿Alguien que nos ayude? Nomás uno. Sí, se pelean Sí, para leer. si quieren yo. Fracción segunda. De 30 días siguientes a aquel en el que surte efectos la notificación de la resolución de la sala o sección que, habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenirse al promovente para que dentro de dicho plazo presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo. Muy bien. Entonces veamos este segundo supuesto. Otra vez son 30 días. Pero aquí hay que entender que es resolución de sala o sección que conoció de una queja
señalando que es improcedente la misma y que lo que debe de tramitarse es un juicio de nulidad autónomo. Me refiero a queja ante el propio tribunal. Ya veremos más adelante que una forma de impugnar las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa será la queja. Y hay un supuesto en la queja que se refiere al incumplimiento, exceso o defecto de una sentencia emitida por el tribunal. Si nos vamos al supuesto de defecto o exceso en el cumplimiento, hay ocasiones que no estaremos en presencia de un exceso o defecto, sino de un nuevo acto administrativo. Y ese nuevo acto administrativo no podrá ser revisado mediante queja, por lo cual la sala te va a decir, a ver, esto no es queja, interpusiste mal. Lo que debes de hacer es nueva demanda de nulidad. Cuando sea ese el caso, se te establecerá este plazo de 30 días y se te tendrá que notificar. ¿Sí queda claro? Hay que adecuar en este caso, la queja que se presentó para que cumpla los requisitos de una demanda, porque si no te lo van a desechar. Muy bien. Evelyn, ¿me ayudas con la siguiente fracción, por favor? Sí, fracción tercera. De 5 años cuando las autoridades demandadas demanden la modificación o nulidad de la resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los 5 años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorables para el particular, solo se retrotraerán a los 5 años anteriores a la presentación de la demanda. Ok, que este supuesto que estamos leyendo, muy particular de 5 años, ¿a qué tipo de procedimiento administrativo se refiere? A los que producen efectos de tracto sucesivo. Ok, pero ¿cómo le llamamos normalmente a este tipo de juicio? Cuando la autoridad es la que demanda. ¿Juicio de lesividad? El juicio de lesividad. Ya veremos que va a tener también muchas particularidades, pero ustedes entiendan que cuando sea la autoridad la que va a demandar, estamos en presencia de un juicio de lesividad y tendrá que hacerse en el plazo de 5 años. ¿Queda claro? Aquí ha habido constantes críticas al respecto, donde nos dicen, ¿y por qué la autoridad va a tener 5 años para demandar y nosotros nada más 30? Por la carga de trabajo, ¿no? Pues sería un argumento, pero el argumento central es, pues que no somos iguales, no debe de existir igualdad procesal. Entonces, es una cuestión que al día de hoy todavía están debatiendo los legisladores. Mientras, pues, debemos de entender que es el plazo que establecieron y pues hay que acatarlo en lo que se modifica, se confirma, se revoca, se abroga, lo que sea. ¿Queda claro? Entonces, 5 añitos. Ahora, usted misma, Evelyn, ayúdeme por favor con el siguiente párrafo. Y esto es importante. Vamos a analizar los párrafos que siguen. Porque aquí viene el supuesto
Bueno, varios supuestos de los que platicamos también anteriormente. Veamos siguiente parte. Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la sala competente, en cuyo caso el señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la sala. ¿Por qué es importante esta fracción para nosotros? ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Dónde está la sala especializada en materia ambiental? En la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Entonces, si mi problema, o si yo radico en el Mar de Cortés y me imponen una sanción de naturaleza ambiental administrativa, ¿cómo presentaré mi demanda? ¿Qué será más fácil? ¿Que vengamos a presentarla directamente o lo mandamos por correo certificado? Por correo certificado. Entonces, ahí tomemos en cuenta esta circunstancia. Vamos a ver que en materia ambiental, pues, tendremos que estar utilizando esto. ¿Por qué? Porque como dice Moisés, pues hay veces que no nos da tiempo de ir. ¿O ustedes conciben llevar un asunto con tanta distancia? Yo me volvería loco. No, aparte es poco costeable, ¿no? Digo, habrá quien sí tenga los recursos económicos, pero pues pagar avión, hospedaje, comida, es pues de considerarse, ¿no? Claro, claro. Fíjense, yo tengo un caso ahorita acá en Veracruz. Veracruz no es lejos, 5 horas, Jalapa. ¿Están de acuerdo? Sí, relativamente cerca, entre comillas. Pero aún así dices, ay, no, y si pasa A o si pasa B o si no me notifican o si, ay, no, es una locura. Y me dice Lisbeth, ¿lo podemos hacer en línea? También, también se puede hacer en línea, pero lo que me interesa es que ustedes vean que hay formas. Pensémoslo así, Lisbeth, tal vez desde la cosmovisión chilanga, pues hacerlo en línea, pues es fácil, porque donde sea hay computadora. Pero pensemos a lo largo y ancho de nuestra república, eh, una oficina de correos, creo que es más fácil encontrarla que ya no digamos una computadora, que una instalación eléctrica. Porque el daño ambiental no pasa siempre en Cancún, en Los Cabos, yo dije el Mar de Cortés y usted se imaginó esos lugares, pero recuerde que hay otras zonas del Mar de Cortés que están olvidadas, donde no hay ni drenaje. Mucho menos pensar en internet. Exactamente. Entonces, por eso el legislador nos da esta opción. Muy bien. Bueno, miren, desde que yo era alumno, mis maestros me hablaban en amparo, que existía la forma de emplazar a la autoridad responsable y de presentar un amparo por telégrafo. Y yo cuando escuchaba eso me imaginaba las películas del viejo este, ¿han visto? Que está un señor así, tac, 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 y es un telégrafo. Yo dije, yo nunca he visto un telégrafo en toda mi bendita vida. Bueno, el año pasado me tocó ver una notificación de amparo por telégrafo. Y aquí en el estado de Querétaro, o sea, ni siquiera piensen ustedes que les estoy hablando pues Querétaro está que a 3 horas de la Ciudad de México. Y de Querétaro notificaron a un tribunal en Hidalgo, o sea, colindantes. Y desde la cosmovisión chilanga, ¿no? Pues yo llego al juzgado de distrito en Querétaro y le digo, oiga, ¿y por qué no se lo manda vía electrónica desde la plataforma como le hacemos aquí en la Ciudad de México? Me contestan, pues porque no tenemos. Entonces, bueno, hay que revisar
esos aspectos, pero es muy importante que sepan esta forma. Muy bien. Julieta Zavala, ayúdeme por favor con el siguiente párrafo. Permítame. ¿Es la de cuando el demandante fuera de la población? No, eso ya lo acabamos de leer. Sería No, el siguiente. siguiente. Ok. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año. Si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión, se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversia, contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminada petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su represión. Ok, aquí tenemos dos supuestos que ya nos hizo favor de leer Julieta. El primero, si durante el plazo, en este caso de 30 días, fallece el demandante, se va a suspender o se va a interrumpir hasta por un año. ¿Esto para qué? Ya lo habíamos platicado en algún momento, pues para que se nombre un representante de la sucesión y se pueda realizar la demanda correspondiente por su albacea. ¿Eso sí queda claro? Y ya dijimos, ya explicamos que en este caso la pretensión que se reclame tendrá que ser una que trascienda a la sucesión, es decir, que no sea una pretensión personalísima. Y por lo tanto, pueda ser válidamente impugnada o reclamada por la sucesión. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Y cuál es el segundo supuesto? En el caso de incapacidad o declaración de ausencia. Aquí, ¿y cuáles estos supuestos, a qué incapacidad se refiere? Pues a la, bueno, es que no recuerdo cuál es el término, pero pues a la mental, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, demencia senil, cuando, no sé, el adulto ya es muy mayor y sus capacidad cognitiva o de raciocinio, de entendimiento, se ha visto afectada, por lo tanto ya no es capaz. Ok, ahí estamos hablando justamente de una capacidad de ejercicio. Nos estamos refiriendo a personas que por cualquier circunstancia, ya sea natural o adquirida, no tengan capacidad de ejercicio. Aquellas que sufran de algún tipo de discapacidad mental o de cualquier otra naturaleza, degenerativa, crónica, etc. Si tú, pensemos, a lo mejor yo pude haber sido un empresario y está mi nombre, toda la empresa, pero como dice Moisés, pues ya me dio algún tipo de Alzheimer, una demencia senil, una cuestión que por la edad ya no me permite
demandar o digámoslo, actuar por mí mismo, pues lo tendrá que hacer mi representante. ¿Y cómo se llama ese representante? Por ¿Tutor? Tutor. el tutor, porque en el anterior es el albacea. Y aquí tendrá que hacerse por conducto del tutor. Y el nombramiento del tutor tendrá que ser mediante una determinación de autoridad judicial propiamente en materia de familia. ¿Están de acuerdo? Entonces, la ley nos establece el plazo de 1 año y dice claramente, será en perjuicio del promovente si no realizó sus trámites en ese plazo de 1 año. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, pues la ley, el legislador, cuando emitió la ley, que fue, pues ya va a cumplir 20 y tantos años, fue, si mal no recuerdo, en la época de Fox. A principios de los 2000, pues el legislador dijo, pues con 1 año sobra tiempo para que te nombren un tutor o un albacea. Pero hoy en día, a como están los tribunales, por lo menos en Ciudad de México, a veces 1 año con trabajo nos da tiempo. A mí me ha tocado que me señalan fechas de audiencias ya para 3 meses. Entonces, bueno, habrá que analizar esta circunstancia, pero tengan ustedes en cuenta estas consideraciones. ¿Alguna duda con los plazos y los términos del juicio de nulidad? ¿Habrá otro plazo que no estemos diciendo? ¿Para la doble tributación también es 1 año? Mándeme. ¿Sí? ¿Para la doble tributación también es 1 año? Sí, siempre y cuando fallezca. Ahí se suspende cuando se trate de un procedimiento para la resolución de controversias por doble tributación. Es el primer supuesto, ¿no? Pero les decía, ¿faltará algún plazo para interponer demanda? ¿Todos los juicios de nulidad serán en 30 días? En caso de negativa ficta, Ajá. se permite, se tiene que dejar pasar 3 meses a partir de que no me, de que, que tengo el sellado de que recibieron mi escrito, de lo que yo haya presentado. Tengo que esperar 3 meses a que se confirme la negativa, o sea, no me contesten y en ese puedo demandar eso ante el tribunal. Pero usted tendrá 30 días hábiles a partir de que se configure la negativa ficta. Sí, sí, entonces. Pero ¿habrá otro plazo? ¿O siempre serán 30 días? Porque ahorita hemos visto el plazo, dije yo, genérico, pero faltará alguno especial, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Recuerdan algún otro? ¿Recuerdan cuáles son los tipos de procesos que hay? Dijimos ordinario o tradicional.
Dijimos con pretensión exclusiva de fondo. Ujú. Dijimos en línea y Y sumario. en la vía sumaria. ¿Habrá alguna diferencia o todos se interponen en el mismo plazo? La respuesta, Profesor, sí, dígame. los tipos de proceso los puede repetir. Dijimos que era ordinario, tradicional, en línea, sumario. Espérame. ¿Ordinario o tradicional? Nuestra ley utiliza la palabra tradicional. Por la doctrina decimos que ese es el ordinario. ¿Sale? O sea, son sinónimos. Pero digamos ordinario, en línea, sumario y con pretensión exclusiva de fondo. Son 4. Ok, gracias. Sí. Les comento. La excepción al plazo de los 30 días, estos 4 que señalé se van a interponer en el plazo de 30 días. La excepción que les decía, pues es la que se da en el caso de que se interponga, de que la autoridad, la sala nos requiera o nos indique que no hemos optado por la vía adecuada. Entonces nos va a prevenir, nos va a decir esto no fue así y presenta tu demanda en el plazo de 15 días. ¿Queda claro? Ahorita les busco el sustento. Pero de ahí en fuera, me interesa que quede muy claro que siempre estaremos hablando de 30 días. Eso sí se entendió para las 4 formas. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de la clase de hoy. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Entonces, pues pasen bonitas vacaciones y nos vemos por acá terminando el asueto. Nos vemos, hasta luego. Gracias, profesor. Que pase Gracias, feliz profesor. tiempo de Gracias, receso. Hasta luego.